Mi suegra me sacó de la casa diciéndome, eres una inútil que no puede tener hijos. El peor error de mi hijo fue casarse contigo, y mi esposo no movió un dedo para defenderme. Pero jamás se imaginaron que volvería para hacerles pagar. Siempre he sido una persona de buen corazón. Desde pequeña soñé con formar una familia llena de amor y comprensión. Pero desde joven también aprendí a soportar el dolor en silencio, a disimular las heridas del alma con una sonrisa, creyendo que el sacrificio y la paciencia eran los cimientos del verdadero amor. Sin embargo, con el tiempo, ese sacrificio comenzó a convertirse en una carga insoportable, como una sombra oscura que lentamente consumía mi espíritu. Mi suegra, Camila, era la encarnación del juicio implacable. Desde el primer momento en que nos conocimos, me vio como una amenaza para su dominio absoluto sobre Adrián, su hijo único. Camila, con esos ojos fríos y su lengua venenosa, no perdía oportunidad para menospreciarme. Con una precisión casi quirúrgica, apuntaba cada uno de mis defectos, haciéndome sentir pequeña en cada encuentro. Nuestra casa, que era hermosa pero asfixiante, siempre estaba cargada de tensión. Cada palabra que yo decía era recibida con desdén, cada gesto con desprecio. Sentía que no pertenecía allí, como si fuera una intrusa en mi propia vida. Eres una carga, me susurraba Camila con su voz fría y amarga. Mientras tanto, Adrián, atrapado en la red de manipulación que su madre había tejido a su alrededor, siempre miraba hacia otro lado, incapaz de defenderme. Ese comportamiento me desgarraba por dentro, pero seguía soportándolo. Una noche, la tensión en la casa alcanzó un punto insostenible. La cena, que ya de por sí era un momento de humillación constante para mí, se convirtió en una auténtica batalla emocional. Camila, con su arrogancia característica, me interrogó sobre los intentos fallidos de concebir un hijo. ¿Por qué no nos has dado un nieto todavía?, preguntó, con una sonrisa tan amarga como el veneno que escupía. Sus palabras me atravesaron el corazón como si fueran dagas. Me sentí herida y humillada, pero me quedé en silencio, tratando de mantenerme entera. Camila continuó hablando, sin piedad. Adrián merece más, nuestra familia merece más, dijo, con una frialdad que me helaba hasta los huesos. Bajé la mirada, conteniendo las lágrimas. Sabía que Adrián me miraba, lo sentía, pero no dijo nada. No levantó la voz para defenderme. Cada segundo que pasaba, su silencio se sumaba a la larga lista de traiciones que había acumulado a lo largo de los años. Sentía que me rompía en 1000 pedazos. Después de la cena, Camila, decidida a no dejar pasar la oportunidad de hacerme sentir aún más pequeña, me siguió hasta la sala de estar. No entiendo cómo puedes seguir aquí, me dijo, con esa dureza que no buscaba una respuesta, sino mi rendición. Has convertido a mi hijo en un hombre débil, lleno de vergüenza. Tu incapacidad es una maldición para nuestra familia, continuó, con esa voz que parecía envolverme en desesperación. Sentí como las paredes de la casa se cerraban sobre mí, asfixiándome, pero algo en mi interior, una pequeña chispa de orgullo que aún no había sido completamente apagada, comenzó a encenderse. Camila, dije finalmente, levantando la cabeza por primera vez en toda la noche, he hecho todo lo posible por ser parte de esta familia, por hacer feliz a tu hijo, pero nunca ha sido suficiente para ti. Ella se acercó, su mirada llena de odio. Nunca lo serás, respondió, cada palabra más afilada que la anterior. Nunca serás suficiente para nadie. En ese momento, Adrián entró en la habitación, atraído por el tono elevado de la conversación. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un breve instante, creí ver un destello de culpa, una sombra de arrepentimiento. Pero rápidamente desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la realidad. Adrián, comencé con la voz temblorosa, dime que estoy equivocada. Dime que lo que ella dice no es cierto. El silencio de Adrián fue ensordecedor. No dijo nada. Mi corazón se rompió una vez más, pero esta vez algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que la única persona que podía salvarme de este infierno era yo misma. Ya no podía esperar más que Adrián me defendiera, ya no podía seguir soportando el desprecio de Camila. Con una serenidad que incluso sorprendió a Camila, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Camila incrédula. No tienes a dónde ir. Sin esta casa, no eres nada. Me detuve en seco, con la mano en el pomo de la puerta. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa apareció en mi rostro. Tal vez sea así, respondí, pero prefiero ser nada antes que seguir siendo la sombra de alguien más.
Y con esas palabras, salí de la casa, dejando atrás no solo las paredes que me habían aprisionado, sino también a la persona que había sido durante tanto tiempo. La noche era oscura y fría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Sabía que el camino por delante sería difícil, que estaba sola en un mundo que podía ser implacable, pero también sabía que había dado el primer paso hacia mi liberación. Mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas, mi mente comenzaba a trazar un plan. No sabía cómo, pero estaba decidida a rehacer mi vida, a recuperar el control que había perdido. Mientras caminaba por las calles frías, sentí el peso de los años de desprecio y humillación desvanecerse lentamente. A cada paso, mi determinación crecía. No iba a dejar que lo que me había pasado definiera quién era. Esa noche marcaba el comienzo de una nueva vida, una en la que no me sometería a la manipulación de Camila ni al silencio cobarde de Adrián. Los meses que siguieron fueron una transformación completa para mí. Me sumergí en mi propio crecimiento, algo que había dejado de lado durante años por complacer a otros. Comencé un riguroso régimen de ejercicio y tomé cursos de desarrollo personal. Cada día me sentía más fuerte, como si recuperara el control de mi vida poco a poco. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón, la herida que Camila y Adrián me habían dejado seguía abierta, alimentando un deseo de justicia. Me prometí a mí misma que no volvería a ser la mujer que habían aplastado con palabras y silencios. Ya no. Estaba decidida a regresar, pero no como la misma persona que se marchó llorando aquella noche. Esta vez, volvería más fuerte, más segura, más dueña de mí misma. Y aunque no lo admitiría abiertamente, la idea de una venganza sutil pero devastadora comenzaba a tomar forma en mi mente. Mientras tanto, en la casa familiar, las cosas no iban bien. Supe por conocidos que Adrián estaba cada vez más perturbado por mi ausencia. Camila, quien siempre había mantenido un control absoluto sobre él, comenzaba a notar las grietas en su relación. Mi salida dejó un vacío en Adrián que su madre no pudo llenar. El resentimiento entre ambos empezó a crecer, y la confianza inquebrantable que tenían comenzó a desmoronarse. Adrián, atrapado entre el remordimiento y su lealtad a Camila, estaba comenzando a distanciarse. Y fue entonces cuando decidí que era el momento perfecto para hacer mi reaparición. No sería impulsiva, no sería violenta, sería sutil, como una danza calculada de poder que los llevaría al borde de la locura. Organizaría un encuentro casual con Adrián, haciéndolo creer que todo fue una coincidencia. El día llegó, y lo vi por primera vez en meses. Estaba sentado en una cafetería, y cuando me vio, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y culpa. Caminé hacia él con una confianza renovada, consciente de que mi presencia tendría un impacto profundo. Ariadna, dijo, con un tono nervioso en su voz. No sabía que estabas en la ciudad. Siempre he estado aquí, respondí con una sonrisa suave pero calculada. Solo necesitaba tiempo para mí. La conversación fluyó con naturalidad, pero yo ya había comenzado a sembrar las primeras semillas de duda en su mente. Le hablé de cómo había cambiado, de cómo había encontrado una nueva perspectiva en la vida. Adrián, ansioso por recuperar algo de la paz que había perdido desde mi partida, se aferró a mis palabras como un náufrago a una tabla de salvación. Poco a poco, comencé a infiltrarme nuevamente en su vida, esta vez desde una posición de poder. Me convertí en su confidente, escuchando sus quejas sobre Camila, quien ahora era vista por él como la fuente de todos sus problemas. Sin atacarla directamente, dejaba caer pequeños comentarios que alimentaban sus dudas, que reforzaban su resentimiento hacia su madre. Camila, por supuesto, notó el cambio en Adrián. Él se volvía cada vez más distante, más cuestionador de su control. Su paranoia creció. Sabía que algo andaba mal, pero no podía identificar al culpable, y eso la consumía. Mientras Camila luchaba por mantener su control, Adrián comenzó a desmoronarse. Una tarde, en medio de una de nuestras charlas, me confesó lo agotado que estaba por la tensión constante en su casa. No sé qué hacer, Ariadna, dijo, con los hombros caídos, derrotado. Mi madre, ya no la reconozco. Se ha vuelto tan controladora, tan irracional. Siento que me estoy volviendo loco. Lo miré a los ojos, viendo el conflicto interno que lo consumía. Este era el momento que había esperado pacientemente. Con voz suave pero firme, le dije, a veces, Adrián, la gente que amamos no es lo que pensamos. No quiero hablar mal de tu madre, pero quizás es hora de que empieces a pensar en ti, en lo que realmente quieres para tu vida. Mis palabras cayeron como una verdad pesada en su mente.
Vi cómo se quebraba lentamente. La duda, que ya se había arraigado en su corazón, comenzó a florecer, y con cada interacción con Camila, su paciencia se agotaba un poco más. Mientras Adrián luchaba con sus emociones, Camila, desesperada por recuperar el control, comenzó a comportarse de manera cada vez más errática. Su desconfianza hacia mí creció al punto de la obsesión. Buscó información sobre lo que había hecho durante mi ausencia y descubrió que trabajaba en una organización de ayuda para mujeres maltratadas, algo que utilicé para darme fuerza en mi camino de transformación. Esta revelación fue un golpe para Camila. Se dio cuenta de que yo ya no era la mujer vulnerable que había despreciado. Yo había encontrado una fuerza interna que ahora representaba una amenaza real para su control sobre Adrián. Finalmente, decidió enfrentarme. Me invitó a la casa bajo la excusa de hablar sobre Adrián, pero ambas sabíamos que sería una confrontación inevitable. Cuando llegué, Camila me miró con frialdad. «Ya sé lo que estás haciendo», dijo, su voz llena de odio. «Estás alejando a mi hijo de mí, pero no te lo permitiré». La miré, calmada y segura de mí misma. «Camila», le respondí, «yo no estoy alejando a Adrián de ti. Él está viendo quién eres realmente. Tal vez es hora de que tú también te mires al espejo». Mis palabras la hirieron más de lo que habría imaginado, pero no iba a detenerme. Sabía que su control sobre Adrián estaba quebrándose, y eso le estaba destruyendo por dentro. Lo que ella no sabía es que su batalla contra mí solo acababa de comenzar. Salí de la casa de Camila con una sensación de triunfo silencioso. Sabía que había tocado sus puntos más sensibles, y que su aparente control sobre todo estaba comenzando a desmoronarse. Cada paso que daba hacia mi destino me confirmaba que estaba logrando lo que me había propuesto, no solo recuperar mi vida, sino hacer que Camila experimentara la misma desesperación que ella me había hecho sentir durante años. Las semanas siguientes fueron una prueba de paciencia y estrategia. Cada interacción que tenía con Adrián estaba calculada, como piezas de un ajedrez emocional que iba moviendo con cautela. Sabía que no podía permitirme ningún error. Adrián seguía atrapado en el conflicto interno entre el amor que sentía por su madre y el resentimiento que crecía en su interior. Y yo me aseguraba de alimentar ese resentimiento, pero de manera sutil, sin forzar su mano. Un día, Adrián, cansado y más distante que nunca de Camila, me llamó. Quería hablar, desahogarse. Nos encontramos en un parque, lejos de los ojos vigilantes de su madre. Apenas nos sentamos, vi en su rostro la mezcla de emociones que lo consumía. «Ariadna», dijo, pasándose la mano por el cabello, «no puedo más. Mi madre se está volviendo loca. Está todo el tiempo cuestionando mis decisiones, intentando controlarme. No sé en qué momento todo se salió de control». Lo escuché con atención, manteniendo mi compostura. Sabía que este era el momento que había estado esperando. «Adrián», comencé, «es difícil aceptar que alguien a quien amamos puede estar haciéndonos daño, incluso cuando piensan que nos están protegiendo. Pero tú no puedes seguir permitiendo que ella dicte tu vida. Tienes que pensar en ti, en lo que realmente quieres. Si sigues dejándote manipular, nunca serás verdaderamente libre». Mis palabras parecieron resonar en lo más profundo de su ser. Vi cómo luchaba con la idea de cortar ese lazo que había mantenido con su madre durante tanto tiempo. Adrián no era un mal hombre, pero había sido moldeado por los deseos de Camila, atrapado en una red que ya no sabía cómo deshacer. Poco a poco, nuestras conversaciones comenzaron a cambiar el curso de su vida. Adrián se volvió más distante con su madre, más independiente en sus decisiones. Camila, por otro lado, estaba al borde de la paranoia, cada día más convencida de que yo era la causa de todos sus problemas. Y aunque ella tenía razón en parte, sabía que lo que más la consumía era la incapacidad de aceptar que había perdido el control sobre su hijo. Un día, Adrián me confesó que había tenido una pelea monumental con Camila. Era la primera vez que la enfrentaba directamente, y la situación había sido tan intensa que se había marchado de la casa. Le dije que no podía más, me contó, con una mezcla de alivio y dolor en su voz. Le dije que me estaba asfixiando, que su control sobre mí había destruido lo que podría haber sido una familia con nosotros. Fue horrible. No podía evitar sentir una pequeña satisfacción al escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo, sabía que este era solo el comienzo. Camila no iba a rendirse fácilmente. Y entonces sucedió lo inesperado. Unos días después, recibí una llamada de Adrián en plena madrugada. Su voz estaba cargada de desesperación.
Mi madre me ha dicho algo que no puedo procesar, Ariadna. Necesito que me digas si es cierto. Confundida y preocupada, le pedí que me explicara qué había pasado. Mi madre me confesó que ella fue quien te impidió tener hijos. Que manipuló los tratamientos, los diagnósticos, todo. Dijo que lo hizo para mantenerme a su lado, para que no formaras una familia conmigo. Ariadna, por favor, dime que no es cierto. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía creer lo que estaba escuchando. Camila había cruzado una línea que ni siquiera yo había anticipado. Sentí una mezcla de furia y dolor. Todo el sufrimiento que había vivido, todos los años de humillación, se debían a su manipulación perversa. No lo sabía, le dije con la voz entrecortada. Nunca imaginé que fuera capaz de algo tan cruel, pero ahora todo tiene sentido. Ella nunca quiso que fuéramos felices, Adrián. Todo lo que ha hecho fue para mantenerte bajo su control. El silencio que siguió fue pesado, lleno de la amarga verdad que finalmente había salido a la luz. Adrián estaba destrozado, y yo sabía que esta revelación lo cambiaría para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Primero, debes decidir si quieres continuar con ella en tu vida, respondí, sintiendo que ahora tenía el control total de la situación. Camila te ha lastimado de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Nos ha robado lo que podríamos haber sido. Pero ahora tienes la oportunidad de romper con todo eso. De empezar de nuevo. Adrián no respondió de inmediato. Su mente estaba hecha pedazos, y necesitaba tiempo para procesar todo lo que acababa de descubrir. Pero yo sabía que, con el tiempo, tomaría la decisión correcta. Los días siguientes fueron una vorágine de emociones. Adrián se distanció completamente de Camila. Yo, por mi parte, comencé a trazar el siguiente paso. La venganza que había planeado durante tanto tiempo estaba casi completa, pero sabía que aún quedaba una confrontación final. Camila, desesperada y sin recursos, intentaría cualquier cosa para recuperar a su hijo, pero lo que no sabía es que yo ya había ganado. Estaba lista para el último movimiento de esta danza de poder, y esta vez, sería ella quien se quedaría sola en la oscuridad. Los días que siguieron a la revelación fueron tensos. Adrián, completamente devastado por la confesión de Camila, se aisló en su propia confusión. Yo podía sentir que él se debatía entre el odio hacia su madre y el dolor por haber sido engañado durante tanto tiempo. Cada conversación que teníamos era un paso más hacia la ruptura definitiva entre ellos. Yo lo alentaba a seguir adelante, a cortar los lazos tóxicos que lo habían atado a una vida de control y manipulación. Aunque no lo decía abiertamente, sabía que este era el último empujón que necesitaba para liberarse. Camila, por otro lado, estaba en estado de paranoia absoluta. Supe por fuentes cercanas que no comía ni dormía, obsesionada con recuperar el control sobre Adrián. Su desesperación la había llevado a cometer el error de confesar su mayor secreto, y ahora estaba pagando el precio. Finalmente, llegó el día que sabía que era inevitable. Adrián me llamó, su voz sonaba más decidida que nunca. Necesito enfrentarla por última vez, Ariadna, dijo con firmeza. No puedo seguir viviendo con esta mentira. No puedo seguir siendo el hijo que ella espera que sea, porque ya no soy ese hombre. Lo escuché en silencio, asintiendo en mi interior. Había llegado el momento de la confrontación final, y aunque sabía que sería doloroso para él, también sabía que era necesario. Nos dirigimos juntos a la casa familiar. La misma casa que había sido mi prisión durante tantos años ahora me parecía más pequeña, casi insignificante. Camila nos recibió con una mirada de sorpresa y una sombra de miedo en los ojos. Sabía que algo grave estaba por suceder. Adrián fue directo al grano. Madre, comenzó, su voz temblando ligeramente, sé lo que hiciste. Sé que manipulaste a los médicos, que te aseguraste de que Ariadna y yo no pudiéramos tener hijos. Lo hiciste todo por controlarme, por mantenerme aquí a tu lado, pero lo único que lograste fue destruirnos. Camila palideció. La mujer que siempre había tenido respuestas afiladas y rápidas ahora parecía no tener nada que decir. Titubeó, buscando una excusa, pero Adrián no le dio la oportunidad. Todo lo que has hecho, lo has hecho por ti misma, continuó Adrián, con más fuerza. No por mí, no por nuestra familia, sino por tu necesidad de control. Me has manipulado toda la vida, y yo lo permití, pero eso termina hoy. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Camila. Nunca la había visto así, vulnerable,
pero sabía que sus lágrimas no eran de arrepentimiento verdadero, sino de miedo a perder lo único que realmente le importaba, su poder sobre Adrián. Lo hice por ti, sollozó, para que no te ataras a una mujer que no era lo suficientemente buena para ti. Yo te protegí de una vida miserable. Adrián negó con la cabeza, con una expresión de incredulidad. Me protegiste de nada, madre. Me robaste la posibilidad de formar una familia, de vivir una vida auténtica. Y por eso, ya no puedo seguir siendo parte de tu vida. Las palabras de Adrián resonaron en la sala como un eco interminable. Era la sentencia final, el quiebre definitivo entre madre e hijo. Camila cayó de rodillas, suplicando, pero Adrián ya no escuchaba. Había tomado su decisión. Nos dimos la vuelta para irnos, pero antes de salir, me detuve un instante frente a Camila, quien seguía llorando en el suelo. La miré sin odio, sin rencor, pero también sin compasión. Camila, le dije con voz firme, todo lo que has hecho te ha llevado a este momento. No puedes controlarlo todo, no puedes destruir lo que no puedes tener. Ahora tienes que enfrentarte a ti misma. No esperé una respuesta. Sabía que no habría nada que pudiera decir para cambiar lo que ya estaba hecho. Salimos de la casa, dejando atrás no solo a Camila, sino también todo el dolor, el odio y la manipulación que ella había sembrado. El silencio entre Adrián y yo mientras caminábamos hacia el coche era pesado, pero no incómodo. Sabíamos que habíamos cerrado un capítulo, pero también que nos esperaban muchos más retos por delante. Ninguno de los dos era la misma persona que había entrado en esa casa meses atrás. Adrián se detuvo de repente, me miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vi claridad en su mirada. Gracias, dijo, con una sinceridad que me conmovió. No sé qué habría hecho sin ti. Sonreí, pero esta vez mi sonrisa no era calculada ni fría. Era una sonrisa de alivio, de saber que finalmente estábamos libres. Ahora empieza lo más difícil, le dije. Pero ya no estás solo. Adrián asintió, y ambos supimos que era verdad. El camino hacia la sanación sería largo y doloroso, pero esta vez lo haríamos juntos, sin las sombras del pasado acechando nuestras vidas. Mientras nos alejábamos de la casa de Camila, sentí que una parte de mí también renacía. No era solo la victoria sobre una mujer cruel, sino la liberación de todo lo que me había mantenido prisionera durante tanto tiempo. Sabía que no sería fácil, pero ahora tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. Habíamos dejado atrás el pasado, pero estábamos listos para construir un nuevo futuro, uno libre de las mentiras y manipulaciones que habían marcado nuestras vidas. Cuando dejamos atrás la casa de Camila, algo dentro de mí cambió. No era solo la sensación de haber vencido a la persona que me había lastimado durante tanto tiempo, sino que sentí que había recuperado algo aún más importante, mi dignidad. Ya no era la mujer rota que entró en esa casa años atrás, sometida al desprecio y la manipulación. Había renacido de las cenizas, más fuerte y más segura de quién era y lo que merecía. Adrián, por su parte, caminaba a mi lado en silencio. Podía notar el peso de todo lo que acababa de suceder, pero también la liberación que sentía al haberse enfrentado a su madre. Finalmente había roto las cadenas que lo mantenían atrapado en una vida dictada por los deseos de Camila. Aunque sabía que su lucha interna no había terminado, me sentí orgullosa de él por haber dado ese paso tan difícil. Esa noche, cuando regresamos al pequeño departamento donde me había instalado después de dejar la casa de Camila, nos sentamos en el sofá en silencio. No había necesidad de palabras. La tensión, la angustia y el dolor que habíamos cargado durante tanto tiempo estaban empezando a desvanecerse, pero sabíamos que aún quedaba un largo camino por recorrer. Adrián tomó mi mano, mirándome con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Lamento tanto todo lo que te hice pasar, Ariadna, dijo en voz baja. Permitir que mi madre te tratara de esa manera, no hay excusa. Lo miré, sintiendo que sus palabras eran sinceras, pero también sabiendo que las heridas que habíamos sufrido no desaparecerían de la noche a la mañana. Lo importante es que ahora lo entiendes, le respondí, apretando su mano. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué hacer con lo que venga. Ya no somos las mismas personas. Adrián asintió, pero su mirada se nubló. ¿Crees que algún día podremos superar todo esto? ¿Todo lo que nos hizo mi madre? Suspiré, sabiendo que la pregunta que hacía no tenía una respuesta fácil. El daño causado por Camila había sido profundo, y aunque ambos queríamos avanzar, las cicatrices seguirían ahí, recordándonos lo que habíamos perdido. No lo sé, respondí honestamente.
Pero creo que lo que importa ahora es que estamos juntos en esto. No será fácil, pero tenemos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas. Depende de nosotros. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. No había pesadillas, no había angustia, solo el silencio de una noche que marcaba el inicio de algo nuevo. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones. Adrián y yo intentamos encontrar un ritmo en esta nueva vida que estábamos construyendo. Nos apoyábamos mutuamente, aunque de vez en cuando las sombras del pasado se filtraban en nuestras conversaciones. Pero ambos estábamos decididos a no dejar que esos fantasmas definieran nuestro futuro. Mientras tanto, supe que Camila no estaba bien. Me llegaron rumores de que había caído en una especie de depresión, aislada en la casa que alguna vez había sido su reino. Nadie la visitaba, y el peso de su soledad la consumía. Sabía que Adrián estaba luchando con la culpa, sintiendo que la había abandonado, pero también entendía que su madre debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Una tarde, mientras Adrián y yo caminábamos por el parque, él se detuvo de repente. «Quiero ir a verla», me dijo, con una mezcla de decisión y duda en su voz. Lo miré a los ojos, tratando de entender lo que realmente quería decirme. «¿Estás seguro?», le pregunté, sabiendo lo que significaba dar ese paso. «Después de todo lo que sucedió, ¿crees que es lo mejor?». Adrián bajó la mirada, como si estuviera luchando con su propio corazón. «No lo sé», admitió. «Pero ella sigue siendo mi madre. Quiero intentar entenderla, aunque sé que lo que hizo estuvo mal. No quiero que quede ninguna palabra sin decir». Sabía que esa era una decisión que solo él podía tomar. Yo ya había hecho las paces con mi propio dolor, pero Adrián aún tenía asuntos pendientes con Camila. Asentí lentamente. «Si eso es lo que necesitas, entonces hazlo», le dije suavemente. «Pero no dejes que te arrastre de nuevo a su mundo. No puedes cambiar lo que ella es». Adrián me dio un leve apretón de manos y, esa misma tarde, fue a la casa de su madre. Yo esperé con cierta ansiedad, preguntándome cómo sería ese encuentro. No sabía si Camila intentaría manipularlo de nuevo, o si finalmente habría entendido las consecuencias de sus acciones. Pasaron varias horas antes de que Adrián regresara. Su rostro estaba tenso, pero no lleno de ira ni dolor. Parecía tranquilo, como si hubiera encontrado algo que buscaba. «¿Cómo te fue?», le pregunté, tratando de medir su estado de ánimo. «Fue difícil», admitió, sentándose junto a mí en el sofá. «Ella sigue siendo la misma en muchos aspectos, pero, por primera vez, la vi realmente vulnerable. Me pidió perdón, aunque no creo que lo entienda del todo. Sabe que me perdió, pero sigue luchando contra esa realidad». Asentí, escuchando con atención. Sabía que para Adrián este encuentro era un cierre necesario. «¿Y tú cómo te sientes?», le pregunté. «Extrañamente en paz», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «No creo que nunca vuelva a tener una relación normal con ella, pero al menos ahora puedo seguir adelante sin sentirme atrapado por su sombra». Lo abracé, sabiendo que ese era el primer paso real hacia la sanación. Habíamos pasado por tanto, y aunque todavía había cicatrices que curar, el camino hacia una vida mejor finalmente parecía posible. Después de ese encuentro entre Adrián y su madre, las cosas parecieron asentarse un poco más. Aunque no podía negar que el peso del pasado seguía presente en nuestras vidas, sentía que habíamos dado un gran paso hacia adelante. Adrián parecía más aliviado, como si el acto de enfrentar a Camila y recibir sus disculpas, por muy incompletas que fueran, le hubiera dado la tranquilidad que tanto necesitaba. Por mi parte, me enfoqué en reconstruir mi vida de la manera que siempre había querido. Durante años, había dejado de lado mis sueños y deseos por priorizar la relación con Adrián y complacer a Camila, pero ahora era el momento de ponerme a mí misma en primer lugar. Empecé a buscar oportunidades que me hicieran sentir viva, a reencontrarme con partes de mí que había olvidado. Una tarde, mientras estábamos en casa, Adrián me miró y me dijo algo que me sorprendió. «Ariadna, he estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado. Y sé que nuestras vidas han cambiado completamente, pero no quiero que esto sea el final de nosotros. Quiero que empecemos de nuevo, sin las sombras de mi madre. Solo tú y yo». Lo miré, procesando sus palabras. Había una sinceridad en su mirada que no había visto antes. Adrián ya no era el hombre débil y manipulado que había sido cuando nos casamos. Había crecido, y aunque ambos habíamos sufrido, ahora entendía que estábamos en un punto en el que podíamos decidir qué hacer con nuestras vidas.
¿Estás seguro de eso?, le pregunté, queriendo asegurarme de que realmente estaba listo para ese cambio. Más que nunca, respondió con firmeza. Quiero empezar de nuevo, contigo, sin que nada ni nadie interfiera. Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras. Por otro, sabía que no sería fácil. Pero algo dentro de mí me decía que, después de todo lo que habíamos pasado, merecíamos esa oportunidad. Entonces empecemos de nuevo, le dije finalmente, sonriendo por primera vez en mucho tiempo sin cargar el peso del dolor en mi corazón. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco comenzamos a reconstruir nuestra relación desde cero. Nos mudamos a un nuevo lugar, un apartamento pequeño pero lleno de luz. Era un espacio que no tenía la carga del pasado, donde podíamos ser nosotros mismos sin las sombras de Camila acechando cada rincón. Adrián empezó a buscar un nuevo trabajo, alejándose de la empresa familiar que su madre había controlado durante tantos años. Quería hacer algo por él mismo, sin depender de lo que Camila había construido. Era su forma de liberarse completamente, de crear una nueva identidad fuera del yugo de su madre. Por mi parte, me sumergí en nuevos proyectos. Comencé a trabajar en una organización que ayudaba a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, compartiendo mi propia experiencia para inspirar a otras. Sentí que, finalmente, estaba haciendo algo que me llenaba de propósito y significado. Aunque todo parecía ir bien, sabía que el proceso de sanación aún no estaba completo. Las heridas que Camila había dejado en nosotros no desaparecerían de un día para otro, pero la diferencia era que ahora estábamos enfrentándolas juntos, como un equipo. Un día, mientras preparábamos la cena en nuestro pequeño apartamento, Adrián se detuvo de repente y me miró fijamente. ¿Te imaginas cómo sería si todo esto no hubiera pasado? Si mi madre nunca se hubiera metido en nuestras vidas de esa manera. Suspiré, comprendiendo el peso de su pregunta. No lo sé, le respondí honestamente. Pero creo que todo lo que hemos pasado nos ha hecho más fuertes, nos ha enseñado lo que realmente importa. No quiero aferrarme al que hubiera sido. Prefiero pensar en lo que viene ahora, en lo que estamos construyendo juntos. Adrián asintió, pensativo. Tienes razón, dijo con una sonrisa leve. Lo que importa es que estamos aquí, juntos, y que estamos creando algo mejor. A pesar de que ambos habíamos sufrido y que nuestro camino había sido tortuoso, en ese momento supe que estábamos en el camino correcto. No sabíamos exactamente qué nos depararía el futuro, pero lo estábamos enfrentando con valentía y, por primera vez, con verdadera libertad. Con el tiempo, nuestra relación se fortaleció. Aprendimos a comunicarnos de manera más abierta, a confiar el uno en el otro sin las sombras del pasado. Sabía que siempre habría desafíos, pero ahora tenía la certeza de que podríamos enfrentarlos juntos. El día que supe que estaba embarazada fue un giro inesperado. Después de tantos años de pensar que jamás podría tener hijos, el milagro había llegado sin que lo buscáramos. Cuando se lo dije a Adrián, su rostro se iluminó de una manera que jamás había visto antes. Vamos a tener una familia, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. La noticia marcó el cierre de una etapa dolorosa y el comienzo de una nueva llena de esperanza. Camila, con todas sus manipulaciones y maldades, ya no tenía poder sobre nosotros. Ahora estábamos construyendo una vida propia, una vida que habíamos elegido, llena de amor y, finalmente, de libertad. Cuando la noticia del embarazo llegó a nuestras vidas, fue como si todo finalmente encajara. Durante tanto tiempo, pensé que formar una familia no sería una opción para mí, que el sueño de tener hijos había sido arrebatado por Camila y sus manipulaciones. Pero ahora, en este nuevo capítulo, la vida me sorprendió de la manera más inesperada. Sentí una mezcla de emoción y miedo, pero sobre todo, una profunda gratitud. Esta nueva oportunidad nos ofrecía a Adrián y a mí la posibilidad de reconstruir algo real, algo hermoso. Adrián estaba extasiado con la noticia. Ver su alegría fue un bálsamo para mi corazón. Su rostro iluminado, lleno de esperanza, contrastaba tanto con el Adrián que conocí años atrás, atrapado bajo la sombra de su madre. El hombre frente a mí había crecido, había cambiado, y su mirada me decía que estaba listo para todo lo que viniera. Los meses de embarazo pasaron rápidamente. A medida que mi vientre crecía, también lo hacía la ilusión de tener una familia propia, libre de las cadenas que nos habían mantenido presos durante tanto tiempo. Cada ecografía, cada patada del bebé, nos acercaba más a ese futuro que antes parecía imposible.
Sin embargo, a pesar de la felicidad que sentíamos, sabíamos que no todo sería sencillo. Camila seguía en nuestra mente, aunque ya no tenía el mismo poder sobre nuestras vidas. Adrián la visitaba de vez en cuando, con cierta distancia. Su relación nunca volvería a ser la misma, pero él había decidido mantener algún contacto, quizás para calmar el remordimiento que aún lo acechaba. Por mi parte, no volví a verla ni a buscarla. Sabía que cualquier intento de reconciliación con ella sería inútil, y para mí, lo más importante era proteger la paz que habíamos conseguido. Había hecho las paces con el pasado, y ahora solo quería enfocarme en el futuro. Un día, mientras estábamos en la sala de nuestra casa, disfrutando de una tarde tranquila, Adrián recibió una llamada. Reconocí al instante que era algo importante por la expresión que adoptó en su rostro. «Es mi madre», dijo con un tono grave. «Está en el hospital». El silencio que siguió fue pesado. Sabía que esta llamada llegaría en algún momento, pero no esperaba que fuera tan pronto. A pesar de todo lo que había sucedido, no podía evitar sentir una pequeña punzada de preocupación por ella. Camila había sido una figura oscura en nuestras vidas, pero también era la madre de Adrián, y eso significaba algo. ¿Quieres ir a verla?, le pregunté suavemente, respetando su necesidad de tomar la decisión por sí mismo. Adrián asintió lentamente. «Creo que debo hacerlo». Me ofrecí a acompañarlo, pero él negó con la cabeza. «No, Ariadna. Esta vez necesito hacerlo solo». Lo entendí. Sabía que este sería un momento decisivo para él, una última confrontación con el pasado, y que necesitaba enfrentarla sin intermediarios. Lo vi salir por la puerta, y mientras me quedaba sola en la casa, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Pasaron varias horas antes de que Adrián regresara. Su rostro estaba cansado, pero en paz. Parecía que algo dentro de él se había resuelto. «¿Cómo está?», le pregunté con cautela, sabiendo que la respuesta podía ser compleja. «Está delicada», dijo en voz baja, sentándose junto a mí. «Los médicos no saben cuánto tiempo le queda. Pero, algo cambió hoy. No sé si fue por su estado, o porque finalmente entendió lo que hizo, pero me pidió perdón de una manera que nunca lo había hecho antes. No solo por lo que me hizo a mí, sino también por lo que te hizo a ti». Lo escuché en silencio, sintiendo la gravedad de sus palabras. No esperaba que Camila llegara a ese punto, pero supongo que la cercanía de la muerte tiene una forma de hacer que las personas enfrenten sus demonios. Le dije que la perdonaba, continuó Adrián, sus ojos brillando por las emociones. No porque lo que hizo esté bien, sino porque no quiero seguir cargando ese resentimiento. Necesito dejarlo ir, por nosotros, por nuestro hijo. Le tomé la mano, sintiendo la liberación en sus palabras. El perdón no era fácil, y en su caso, era aún más difícil por todo el daño que Camila había causado. Pero al hacerlo, estaba eligiendo su propio bienestar, su libertad emocional. «Estoy orgullosa de ti», le dije con sinceridad. «Has hecho lo que muchos no podrían». Adrián me miró con una sonrisa débil, pero sincera. «No lo hice solo, Ariadna. Si no fuera por ti, nunca habría llegado hasta aquí». Los días que siguieron a la visita de Adrián al hospital estuvieron llenos de emociones encontradas. Sabíamos que el final de la vida de Camila estaba cerca, y aunque no lo dijéramos en voz alta, ambos comprendíamos que su partida sería el cierre definitivo de esa etapa tan dolorosa. Finalmente, una noche, recibimos la llamada que temíamos. Camila había fallecido. Adrián fue al funeral, acompañado por algunos familiares lejanos que apenas conocían la historia real. Yo no asistí. No porque no quisiera estar allí para él, sino porque ambos sabíamos que ese no era mi lugar. Adrián me lo había dejado claro. Este era un momento que él necesitaba vivir solo, para despedirse de su madre en sus propios términos. Cuando regresó esa tarde, supe que algo dentro de él había cambiado para siempre. Se sentó junto a mí en silencio, y después de unos minutos, simplemente me abrazó. «Ya se ha ido», murmuró. «Ya no hay más sombras». Esas palabras me llegaron profundamente. Sabía que, de alguna manera, todos habíamos sido prisioneros de Camila durante mucho tiempo. Pero ahora que ella ya no estaba, el peso que había colgado sobre nosotros se desvanecía. Con su partida, sentí que habíamos llegado al verdadero comienzo de nuestra nueva vida. Con un hijo en camino y una libertad recién descubierta, Adrián y yo finalmente podíamos enfocarnos en el futuro sin las ataduras del pasado. Sabíamos que no sería fácil, pero también sabíamos que, juntos,
éramos capaces de enfrentarlo todo. El ciclo de dolor y manipulación había terminado, y en su lugar, habíamos creado un espacio de amor, esperanza y reconstrucción. El final de una era oscura había dado paso a la luz de un nuevo capítulo, y estábamos listos para escribirlo, esta vez en nuestras propias condiciones. Con el tiempo, el peso de la muerte de Camila fue quedando atrás, aunque su influencia no desapareció por completo. Sabíamos que sus decisiones y las consecuencias de sus acciones nos habían moldeado de alguna manera. Sin embargo, ahora nos sentíamos más ligeros, más libres para crear nuestra vida sin las sombras que alguna vez nos rodearon. El embarazo avanzaba sin complicaciones, y mientras mi cuerpo cambiaba, también lo hacía mi relación con Adrián. Había algo diferente en nuestra conexión, una nueva intimidad que iba más allá de lo físico. Era como si hubiéramos pasado por tantas pruebas que cada día juntos se sentía como una nueva oportunidad de ser mejores, no solo como pareja, sino como individuos. Una tarde, mientras preparábamos la habitación del bebé, Adrián se detuvo, observando la cuna que habíamos comprado con tanto esmero. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, me dijo con una sonrisa suave, mientras colocaba una pequeña manta en la cuna. Hace un año no habríamos imaginado esto. Asentí, sintiendo una ola de emoción en mi pecho. Es increíble pensar en todo lo que hemos pasado, y ahora estamos aquí, a punto de ser padres. El brillo en sus ojos era inconfundible. Adrián había cambiado de una manera que nunca pensé posible. El hombre que alguna vez fue controlado por el miedo y la inseguridad ahora estaba completamente presente, listo para enfrentar los desafíos de la vida con una madurez y fortaleza que antes no tenía. Este bebé va a tenerlo todo, dijo con firmeza. Vamos a darle el amor, la estabilidad y la libertad que ambos merecemos. No cometeré los mismos errores que mi madre cometió conmigo. Tomé su mano, sintiendo la determinación en sus palabras. Y yo estaré aquí a tu lado. Lo haremos juntos. Los meses continuaron, y antes de que nos diéramos cuenta, el momento había llegado. Una madrugada, sentí las primeras contracciones. El dolor era intenso, pero estaba lista. Adrián se mantuvo a mi lado, nervioso pero decidido a ser mi apoyo en cada paso del proceso. Fue un trabajo de parto largo y agotador, pero finalmente, nuestro hijo llegó al mundo. El llanto del bebé llenó la sala, y cuando lo colocaron en mis brazos, todo el dolor y la fatiga se desvanecieron en un instante. Adrián, con lágrimas en los ojos, me miró y luego a nuestro hijo, sin poder contener la emoción. Es perfecto, susurró, acariciando la pequeña mano del bebé. Es nuestro. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí una paz absoluta. Todo el caos y la tragedia del pasado parecían irrelevantes en ese momento. Teníamos una nueva vida en nuestros brazos, una vida que no estaba marcada por los errores de otros, sino por nuestro propio amor y compromiso. Con el paso de los días, nos adaptamos lentamente a nuestra nueva realidad como padres. Aunque las noches sin dormir y las constantes preocupaciones típicas de los primeros meses eran agotadoras, nos manteníamos unidos. Había algo en esa pequeña criatura que nos recordaba cada día que habíamos superado lo imposible. Sin embargo, el pasado siempre encuentra una manera de regresar, y aunque había elegido dejar atrás a Camila, recibimos un recordatorio inesperado. Un día, mientras revisábamos los papeles del bebé, recibimos una carta del abogado de Camila. Al principio, me preocupé. ¿Qué más podía haber dejado para causar problemas? Adrián abrió la carta con cautela. Adentro había un testamento actualizado de Camila, redactado poco antes de su muerte. En él, se revelaba algo que ni Adrián ni yo habíamos anticipado: Camila había dejado su casa y gran parte de sus bienes a nuestro hijo. ¿Qué significa esto?, pregunté en voz baja, sin saber cómo interpretar ese gesto. Adrián se quedó en silencio un momento, mirando el papel como si fuera una pieza de un rompecabezas que no encajaba del todo. Finalmente, suspiró y me miró a los ojos. Supongo que es su manera de intentar enmendar algo, tarde, pero lo hizo. No sabía cómo sentirme al respecto. Camila había hecho tanto daño, y ahora, después de todo, parecía que quería dejar una especie de legado a nuestro hijo, una oportunidad para redimirse, aunque ya no estaba viva para ver las consecuencias de su decisión. ¿Qué haremos con todo esto?, pregunté, sintiéndome abrumada. Adrián reflexionó un momento. No lo sé. Tal vez este sea su último intento de control, o tal vez realmente intentaba hacer algo bien al final. Pero creo que lo mejor es no darle más poder sobre nosotros, incluso en la muerte. Estuve de acuerdo.
decidimos no hacer grandes cambios en nuestras vidas a raíz del testamento. La casa de Camila, aunque ahora nos pertenecía, era un lugar lleno de recuerdos dolorosos, y no estábamos listos para enfrentarlo. No necesitábamos ese espacio para ser felices, ya habíamos creado nuestro propio hogar. Con el tiempo, el testamento de Camila se convirtió en una historia más que contarle a nuestro hijo cuando fuera mayor. Sabíamos que, aunque su abuela había sido una figura difícil, él tenía el derecho de saber de dónde venía. Pero también sabíamos que nuestra prioridad era darle una vida diferente, una que no estuviera definida por las heridas del pasado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nuestro hijo crecía rápidamente, llenando nuestra casa de risas y momentos de alegría. Adrián y yo, aunque sabíamos que el pasado nunca se borraría por completo, nos enfocamos en el presente y el futuro, en la familia que estábamos construyendo. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y ahora, finalmente, estábamos viendo el sol salir. Los meses que siguieron a la lectura del testamento fueron una etapa de transición para nosotros. Aunque el hecho de que Camila hubiera dejado gran parte de su patrimonio a nuestro hijo nos sorprendió, decidimos no permitir que su legado, por muy generoso que fuera, nos atara a un pasado doloroso. Era como si, incluso después de su muerte, Camila intentara dejar su marca en nuestras vidas. Pero Adrián y yo habíamos tomado una decisión: nuestra felicidad no dependería de lo que ella nos hubiera dejado, sino de lo que construyéramos por nosotros mismos. Mientras nuestro hijo crecía, empezamos a formar nuevas rutinas. Cada día estaba lleno de pequeñas victorias: su primera sonrisa, sus primeros balbuceos, las noches en las que finalmente lograba dormir más de 2 horas seguidas. Eran momentos que nos recordaban por qué habíamos luchado tanto. Todo lo que habíamos soportado, todas las lágrimas, la angustia, las batallas, nos habían traído a este punto. Y por primera vez, me sentí plena, completa. Adrián había renunciado a la empresa familiar, esa que Camila había controlado con mano de hierro durante tantos años. Decidió iniciar un nuevo camino, uno que no estuviera marcado por las expectativas de su madre. Abrió su propio negocio, una pequeña consultora que lo mantenía ocupado, pero lo hacía feliz. Y aunque al principio fue difícil dejar atrás todo lo que conocía, vi cómo poco a poco se liberaba de las sombras del pasado. Una tarde, mientras estábamos en el parque jugando con nuestro hijo, Adrián me miró con una expresión tranquila, casi reflexiva. Ariadna, ¿alguna vez te has preguntado cómo habría sido todo si mi madre no hubiera intervenido en nuestras vidas de la manera en que lo hizo? Suspiré, comprendiendo la profundidad de su pregunta. Habíamos hablado antes sobre los que hubiera sido, pero esta vez se sentía diferente. Claro que lo he pensado, respondí, mirando a nuestro hijo que jugaba en el césped. Pero honestamente, no creo que hubiera sido mejor. Tal vez más fácil, pero no mejor. Adrián me miró, intrigado. ¿Por qué dices eso? Porque todo lo que pasamos nos hizo más fuertes, expliqué. Si no hubiéramos enfrentado a Camila, si no hubiéramos pasado por todo ese dolor, nunca habríamos aprendido a luchar por nosotros mismos, a poner límites, a reconstruirnos. Y, sobre todo, nunca habríamos llegado a ser quienes somos ahora. Él asintió, pensativo. Tienes razón. A veces desearía que las cosas hubieran sido diferentes, pero supongo que todo esto nos llevó hasta aquí. Y aquí, ahora, es donde quiero estar. Sonreí, sintiéndome en paz con esa reflexión. Nuestro pasado, por más oscuro que fuera, había sido parte de nuestro crecimiento. Ahora, con nuestro hijo en nuestras vidas, estábamos creando algo que nunca habíamos tenido: una familia libre de manipulaciones, una familia que se basaba en el amor, el respeto y la confianza. Con el tiempo, las heridas del pasado comenzaron a sanar por completo. La casa de Camila permaneció deshabitada, como un vestigio de una vida que habíamos dejado atrás. Decidimos no venderla, pero tampoco vivir en ella. Simplemente quedó allí, un lugar que ya no tenía poder sobre nosotros. Adrián y yo empezamos a planear nuevas aventuras. Queríamos mostrarle el mundo a nuestro hijo, darle experiencias que lo ayudarían a crecer en libertad. Hablamos de viajes, de enseñarle a ser una persona segura y compasiva, de no permitir que las heridas de las generaciones anteriores se filtraran en su vida. Un día, mientras preparábamos una pequeña fiesta para celebrar el primer cumpleaños de nuestro hijo, Adrián se detuvo en medio de la sala y me miró con esa misma expresión tranquila que había desarrollado en los últimos meses. Siento que finalmente lo hemos conseguido, dijo en voz baja. ¿A qué te refieres?, pregunté, sonriendo. A todo,
respondió, acercándose y tomándome de la mano. Nos liberamos de las sombras del pasado. Construimos algo hermoso, algo nuestro. Y sé que siempre habrá desafíos, pero siento que por primera vez en mucho tiempo, estamos realmente en paz. Lo miré a los ojos, sabiendo que tenía razón. Habíamos llegado a un punto en el que el pasado ya no dictaba nuestras vidas. La paz que tanto habíamos anhelado, esa que parecía inalcanzable durante los años oscuros bajo la influencia de Camila, finalmente era nuestra. Sí, lo hemos conseguido, le dije, apretando su mano. Y lo mejor de todo es que lo hicimos juntos. A partir de ese momento, nuestras vidas continuaron avanzando con una sensación de ligereza que no habíamos experimentado antes. El futuro ya no parecía tan incierto ni aterrador. Sabíamos que, sin importar lo que viniera, estaríamos preparados para enfrentarlo. Nuestro hijo creció rodeado de amor, y mientras lo veíamos convertirse en un niño curioso y feliz, sentí que todo lo que habíamos pasado valía la pena. El ciclo de dolor y manipulación se había roto, y en su lugar, habíamos construido una vida basada en el respeto, la comprensión y el amor incondicional. Habíamos renacido de las cenizas de nuestro pasado, y ahora, finalmente, estábamos viviendo la vida que siempre habíamos soñado. Con el tiempo, la vida que habíamos construido se asentó en una calma tan profunda que parecía casi irreal después de todo lo que habíamos vivido. Nuestro hijo crecía rápido, lleno de energía y curiosidad. Cada día con él era una nueva aventura, y Adrián y yo nos maravillábamos de lo lejos que habíamos llegado como familia. A medida que los años pasaban, fuimos creando nuevas tradiciones. Solíamos pasar los fines de semana explorando diferentes lugares, disfrutando de momentos simples pero llenos de significado. Habíamos dejado atrás las sombras del pasado, y aunque los recuerdos de Camila seguían existiendo, ya no pesaban sobre nosotros. Nos habíamos liberado. Un día, mientras preparábamos el desayuno, Adrián rompió el silencio de una manera inesperada. ¿Alguna vez te has preguntado qué haremos con la casa de mi madre?, preguntó, mientras revolvía los huevos en la sartén. Me quedé quieta por un momento, sin saber qué decir. La casa de Camila había permanecido deshabitada durante todos estos años. Aunque habíamos decidido no venderla, también habíamos evitado enfrentarla. Era como una reliquia del pasado que no queríamos tocar. Lo he pensado, respondí con cautela. Pero nunca llegué a una conclusión. ¿Tú qué crees? Adrián se detuvo un momento, reflexionando. Tal vez es hora de hacer algo con ella. No sé si venderla o darle algún propósito. No quiero que simplemente se quede ahí, como un recordatorio de todo lo que pasó. Asentí. Tenía sentido. Habíamos evitado la casa porque representaba tantas cosas difíciles, pero tal vez ahora, después de todo, podríamos darle un nuevo significado. ¿Qué te parece si la visitamos?, sugerí, sorprendida por mi propia propuesta. Quizás podamos ver la casa con otros ojos, ahora que las cosas han cambiado tanto. Adrián me miró, visiblemente sorprendido, pero asintió. Sí, creo que sería una buena idea. Verla de nuevo podría ayudarnos a decidir. Así que, unas semanas después, tomamos la decisión de regresar a la casa de Camila. Nuestro hijo, que ya tenía 5 años, nos acompañó, sin tener idea del significado que esa casa tenía para nosotros. Para él, era solo un lugar más por descubrir. Al llegar, me sorprendí por lo que sentí. No había la opresión ni el dolor que había asociado con esa casa durante tantos años. Había algo diferente, algo que se sentía casi liberador. La casa había estado vacía tanto tiempo que parecía como si también hubiera dejado ir las sombras de su antigua dueña. Entramos y comenzamos a recorrer las habitaciones, cada rincón contándonos una historia que ya no dolía tanto. En lugar de sentirme atrapada en recuerdos amargos, comencé a ver la casa por lo que era, solo un espacio, una estructura física que, por primera vez, no tenía poder sobre nosotros. Adrián parecía estar en paz mientras recorría la casa. Lo observé mientras caminaba por la sala, tocando los muebles cubiertos con sábanas viejas, como si estuviera despidiéndose definitivamente de todo lo que esa casa representaba. Es extraño, dijo, rompiendo el silencio. Pensé que venir aquí sería más difícil, pero ahora siento que todo está bien. Sonreí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Hemos cambiado mucho. Esta casa ya no tiene el control que antes tenía sobre nuestras vidas. De repente, nuestro hijo apareció corriendo desde una de las habitaciones, su rostro lleno de emoción. Mamá, papá, encontré un baúl viejo.
Ven a verlo. Nos llevó a una de las habitaciones, y allí, en una esquina polvorienta, había un baúl que ninguno de los dos había notado antes. Lo abrimos, y dentro encontramos objetos del pasado de Camila, fotos, cartas, pequeños recuerdos que nos sorprendieron. Una carta en particular llamó la atención de Adrián. Estaba dirigida a él, escrita poco antes de su muerte. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leerla en silencio. Yo lo observé desde una distancia prudente, dándole su espacio. Al terminar de leer, Adrián se quedó en silencio por un momento. Finalmente, habló, su voz baja y reflexiva. Es una carta de disculpa, dijo, con una mezcla de sorpresa y alivio. Dice que siempre supo que estaba equivocada, pero que no sabía cómo detenerse. Que lo único que quería era protegerme, aunque lo hizo de la peor manera posible. Y que esperaba que algún día yo pudiera perdonarla. Lo miré, sin saber qué decir. Camila, en su manera retorcida, había dejado su última confesión. No cambiaba lo que había hecho, pero quizás era una señal de que incluso ella había enfrentado sus propios demonios antes de partir. ¿Cómo te sientes?, le pregunté finalmente. Adrián suspiró. No sé. Parte de mí quiere aferrarse al enojo, pero creo que ya no vale la pena. Ya lo hemos dejado todo atrás, y no quiero seguir llevando esa carga. Lo entendí perfectamente. Ya habíamos llevado suficiente peso, y aferrarse al resentimiento solo nos mantendría atados a un pasado que ya no tenía sentido. Quizás esta es la manera de cerrar el ciclo, sugerí, tomando su mano. Dejarla ir por completo. Adrián asintió, y juntos decidimos que era el momento de hacer algo con la casa. No íbamos a venderla ni a habitarla, pero queríamos darle un nuevo propósito. La convertimos en un refugio para mujeres que, como yo, habían sido víctimas de manipulaciones familiares y querían empezar de nuevo. Era nuestra manera de transformar algo oscuro en luz, de hacer que lo que había sido un símbolo de dolor se convirtiera en un lugar de sanación. La casa de Camila, que una vez fue el epicentro de tanto sufrimiento, ahora era un espacio donde las personas podían encontrar apoyo y fuerza. Y así, finalmente, dejamos atrás todo lo que alguna vez nos había atormentado, habiendo encontrado no solo paz, sino también una nueva misión en la vida, ayudar a otros a renacer de las cenizas, tal como lo habíamos hecho nosotros.